Iniciamos entonces con el primer momento. Vamos a utilizar 3 distintas técnicas de recogida de datos para ilustrar con ellas ejemplos de cómo pudiéramos ir haciendo la reducción de los mismos, es decir, haciendo surgir las categorías y codificándolas. Vamos a editar, vamos a generar las categorías que hemos mencionado, vamos a hablar de las subcategorías y de los códigos. Primero vamos a utilizar los datos recogidos a través de una entrevista en profundidad o de una encuesta. Cualquiera de las dos producen un discurso, lo que los sujetos nos tienen que contar, y entonces también hemos dicho que una vez que los textos están disponibles, que están ordenados, también pudiéramos llegar a tabularlos para llevarlos a un formato como este. Esta es una tabla donde hay algunos temas acá arriba y hay otros en la columna de la izquierda. Supongamos que yo hice el estudio de investigación que tenía que ver con los alumnos apáticos y yo establecí categorías a priori. Voy a tomar como ejemplo 2 categorías a priori, es decir, antes de haber hecho el estudio, con las que hice un cuestionario. Recuerden que estamos aquí en la técnica de encuestas, o tal vez una entrevista. Y aquí en la segunda columna yo pongo 2 alumnos con 2 preguntas distintas, no porque a cada alumno le pregunte distintas cosas, sino solamente por ejemplificar en función de cada una de las categorías a priori cómo se desarrolla el ejemplo. La primera categoría es experiencias que el alumno vive en el entorno familiar, y entrevisto al primer alumno y le hago no 2, sino 5, 10 o 20 preguntas en relación a esto que yo quiero saber. Y aquí pongo el ejemplo de 2. ¿Has percibido problemas en tu familia? ¿A qué le atribuyes esos problemas? Y el alumno 1 me contesta pues lo que tenga que contestarme en relación a estas preguntas, que estaría aquí en esta columna. Cuando yo analizo lo que el alumno me contestó con las palabras que el alumno me puso, ya sea en la respuesta de la pregunta de la encuesta o ya sea en la entrevista, cuando yo las leo, cuando yo las analizo, cuando yo las reflexiono, entonces surgen categorías. Aquí las vamos a llamar, según este autor Mejía, subcategorías, puesto que yo estoy partiendo de categorías más amplias desde acá. Pero igual, no nos vamos a pelear por los términos categoría o subcategoría. De tal manera que en esta parte, en esta respuesta a esta pregunta, yo identifico 2 subcategorías que el alumno me está comunicando. Una es agresiones verbales. Sí hay agresiones verbales en el entorno, en el contexto familiar, y sí hay indiferencia de los padres. Estas 2 cosas identifico yo aquí en esta respuesta, y estas son las subcategorías. Puedo ponerles un código. Yo he mencionado que los códigos son rótulos para las categorías o las subcategorías. Los códigos pueden ser una palabra que me dé idea de lo que aquí se encierra, o puede ser un número. Las 2 cosas me sirven. A la primera subcategoría yo le he dado el nombre, el código de agresión, y a la segunda lejanía, pero también los números 1 y 2. A la segunda pregunta, que también tiene una respuesta, le encuentro otras 2 subcategorías: falta de comunicación y difícil situación económica. A esta primera le pongo el código comunicación y a esta segunda le pongo el código economía, y de manera progresiva también las numero: código 3, código 4. Al segundo alumno le hago otras 2 preguntas, ahora en función de esta categoría priorística: experiencias que el alumno vive en el entorno escolar, ya no familiar, sino escolar. ¿Cómo es un día habitual en tu escuela?
¿Has tenido dificultades con tus compañeros, profesores o directivos? Y el muchacho me responde y la respuesta está aquí. Si yo la analizo, la reflexiono, aplico lo que he aprendido en las corrientes de análisis o interpretativas, pues yo encuentro que aquí hay dos subcategorías en esta respuesta: aislamiento y no participa. Y les pongo un rótulo o código: mecanismo de protección para la primera, participación para la segunda. 5 y 6 como códigos numéricos en los casos correspondientes. Y en la segunda pregunta o en la segunda respuesta, indisciplina y reportes. Código disciplina, código sanciones, códigos numéricos 7 y 8. Entonces ya vamos viendo cómo se van rescatando las subcategorías de las respuestas que los alumnos me van dando. Vamos a ver ahora otro ejemplo, pero ahora vamos a ver que la técnica ya no es ni la entrevista ni el cuestionario, sino la observación. En este ejemplo, las categorías se van a derivar de la descripción obtenida de esa observación, que al final de cuentas es lo mismo. Lo que yo observo, lo que yo anoto en mi cuaderno, pues es el texto que tengo ante mí para hacer el análisis e ir haciendo surgir las categorías. Así entonces tengo aquí categoría genérica, megacategoría o unidad temática. Aquí, de este discurso, puede ser que yo esté obteniendo una megacategoría. Estoy haciendo el ejercicio contrario al que hice en el otro ejemplo. Allá tenía categorías a priorísticas. Aquí, esta categoría surge de la lectura de este texto que es producto de la observación del investigador. Cada una de las discursos debe identificarse correctamente con su fecha, su fuente y el escenario. Aquí deben estar mostrados todo lo que el investigador observa, más sus anotaciones en las libretas o cuadernos de campo. Y aparte de que establecí una categoría o megacategoría, también establezco subcategorías, y aquí encuentro 3. Desinterés familiar en general, bajo capital cultural, y no se discuten asuntos académicos en la familia. Los codifico como lejanía, escolaridad de los padres y comunicación. Y los codifico a través de números también 9, 10 y 11. Lo mismo para esta otra observación que se hace también en el ambiente familiar del alumno, y del cual resulta esta megacategoría y de cuya reflexión resultan estas subcategorías con estos códigos para cada una de ellas, tanto en términos verbales como en números para poder identificarlas. Este sería el segundo ejemplo utilizando otra técnica. Y vamos a ver acá finalmente otra manera de hacerlo, pero aquí haciendo una técnica de revisión documental. Así que aquí vamos a los libros, vamos a los documentos y vamos a analizar lo que en esos documentos está escrito. Puede ser incluso documentos del propio alumno, por ejemplo, los que estén contenidos en un portafolio, en una rúbrica, o aquellos exámenes o ensayos que el alumno haya proporcionado. Aquí la identificación, y aquí estaría el texto que me habla de las categorías que estamos buscando, en este caso la apatía de los alumnos y los contextos tanto familiar como escolar de los mismos. Al analizar estos textos, yo encuentro aquí 2 subcategorías, las codifico de ambas maneras y luego encuentro esta otra y hago lo mismo. Así entonces tengo 18 subcategorías, cada una identificada con rótulos, cada una identificada con un número distinto para cada una de ellas. Luego, en el segundo momento, entro al segundo momento, cuando ya junto todo lo anterior.
Entonces hay que cruzar las categorías y las técnicas utilizadas. Aquí viene la triangulación. Implica también una primera interpretación desde varios puntos de vista, y aquí surgen los primeros significados. Todas las categorías deben incluirse. Siguiendo el ejemplo anterior, yo encuentro, si tengo a la vista todas las subcategorías con sus códigos correspondientes, encuentro en una nueva lectura que las subcategorías con códigos 2, 9, 13 y 15 pudieran estar relacionadas, que aunque manejen puntos de vista un poco distintos, en realidad están relacionadas al mismo asunto, al mismo gran asunto, y entonces formo una megacategoría con 4 subcategorías con 4 códigos. Y a esta categoría genérica emergente, porque va surgiendo, le aplico un análisis y síntesis de todas las categorías e interpreto los significados. Le pongo a esta categoría emergente lejanía y pongo la idea central de lo que contienen todas las subcategorías de todos los alumnos o de todos los sujetos que he entrevistado, que he encuestado, o de quienes leí los textos que pusieron en sus portafolios, por ejemplo, o aquello que yo he observado. Y empiezo a hacer el primer análisis de esta megacategoría y pongo un pequeño texto que resuma lo que yo pienso, desde luego lo que estoy interpretando, lo que yo encuentro en este conjunto de subcategorías que el alumno construyó. Y yo aquí digo en mi primera conclusión, que es aproximada: es necesario que a partir de la identificación de la debilidad de los lazos familiares identificados en este caso, reflexionemos inicialmente en aquellos factores o elementos que en las familias de este tipo pudieran contribuir a la generación del problema. Desde luego pongo puntos suspensivos porque esto es solo el ejemplo de cómo yo voy a llegar a una conclusión aproximada respecto de lo dicho aquí, que aquí solamente también está concisamente mencionado, pero que puede ser un texto más extenso. Lo mismo formo acá otra categoría emergente, mega, de otros 4 códigos. Pueden ser 5, pueden ser más, pueden ser 2, pueden ser, etcétera, ¿no? Lo resumo también, lo sintetizo, le pongo un rótulo y llego a una primera conclusión aproximada utilizando mis herramientas de análisis de interpretativo según las corrientes que hemos mencionado anteriormente. Lo mismo ocurre acá. Acá son 2, 4, 6 subcategorías que se unen para tener una a la que yo le pongo como nombre bajo nivel de rendimiento. Y entonces tengo otra vez una primera aproximación en cuestión de la interpretación, de la comprensión, de la interpretación, de la búsqueda del sentido y del significado que esto pudiera tener.